Amigos de Correo del Sur, estamos con otra entrevista acá en este espacio que tenemos de la 90.1 FM y la 980 AM. El día de hoy, conectada vía Zoom, con nosotros está la doctora Binka Nemer, con quien estaremos conversando acerca de lo que ustedes ya pueden ver acá en sus pantallas y también en la descripción, el congelamiento de óvulos. Le damos la bienvenida a ella, estaremos hablando sobre estos temas de reproducción. Binka, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a ver de subirle el volumen al monitor para poder escuchar, en todo caso. El volumen al mío para tener ahí está. Un buen audio. ¿Qué tal? ¿Ahora ahí sí mejor? Está. Ahora sí, mucho mejor. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, muchas gracias. Bueno, saludarte a ti y a toda la audiencia y gracias por esta entrevista. Hablemos del tema del congelamiento de óvulos. Días atrás, tú estás acá también en Sucre con este emprendimiento que es Embriobit del Sur. Lo pueden ver también en nuestras páginas de Correo del Sur, esta nueva iniciativa, podríamos decir, sobre la asistencia, la planificación de la reproducción en cuanto a parejas, a mujeres también que desean ser madres. Y habíamos tocado un poco el tema conversando del congelamiento de óvulos. Hablemos de esto, pero antes hablemos también sobre la planificación reproductiva, en qué consiste. Muchas parejas buscan embarazarse. Sí, bueno, lamentablemente hoy en día, como lo mencioné el día de la apertura del centro, la infertilidad es una realidad, ha sido declarada emergencia a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud este año. Una de cada 6 parejas que buscan embarazarse en edad reproductiva es que no pueden embarazarse. Entonces, por eso yo creo que es algo muy importante y es algo en lo que yo insisto siempre, que si una pareja está buscando embarazarse, siempre busque un especialista para asesorarse y hacerlo de manera planificada. Muy bien. ¿Cuáles son estas técnicas, algunas de estas técnicas para poder lograr el embarazo? Bueno, las técnicas con las que nosotros trabajamos dentro de lo que es el laboratorio de reproducción van desde baja complejidad y alta complejidad. La baja complejidad es desde decirle a una pareja cuándo tener relaciones sexuales, que esto se hace a través de ecografías para indicarle cuándo va a ovular, entonces cuando tienen relaciones, hasta la inseminación intrauterina. Okay. Muchas veces a mí me escriben y me preguntan porque hay mucha confusión entre lo que es una inseminación intrauterina y lo que es una fertilización in vitro. Okay. La inseminación intrauterina nosotros intentamos más o menos asemejar lo que pasa en el cuerpo humano, pero le damos una pequeña ayudita desde el laboratorio haciendo una capacitación de la muestra de semen. Eso significa que nosotros eliminamos todo lo que es células muertas, líquido seminal, espermatozoides que no nadan bien y nosotros capacitamos a los que nadan mejor y más rápido para que puedan llegar rápidamente al óvulo y fecundarlo en lo que es la trompa uterina y bueno, suceda lo que sucedería en una fecundación normal, en una relación normal, que se fecunda el óvulo, llega al fondo uterino, se implanta y bueno, se da el embarazo. Esto es una inseminación intrauterina. Okay. Ahora, ¿qué es lo que pasa con una fertilización in vitro? Perdona, te acordé, lo siento, Marisol. No, dale, adelante, te iba a decir, continuemos con la fecundación. Claro, lo que pasa con la fertilización in vitro es cuando existe algún problema por el cual el espermatozoide no puede llegar a la trompa para fecundar al óvulo. Puede ser algún problema como pólipos endometriales, algún mioma, que haya algún tipo de obstrucción. Entonces, lo que hacemos nosotros en el laboratorio es recuperar estos óvulos a través de un tratamiento que dura más o menos unos 12 días, y la paciente con una sedación muy leve, como cuando se hace una endoscopía, nosotros hacemos la aspiración de los óvulos y los obtenemos en el laboratorio. Y mediante, ya sea algún tipo de técnica como una fertilización in vitro convencional o un ICSI, que es otro tipo de técnica, los fecundamos en el laboratorio y esperamos a su desarrollo, hasta que lleguen a un desarrollo óptimo, para poder meterlos, introducirlos dentro del útero a través de una transferencia embrionaria. O sea, es un tema un poco más complicado lo que es la fertilización in vitro respecto a la inseminación intrauterina. ¿Y cuáles son las probabilidades de estas dos técnicas de que una pareja quede embarazada? Bueno, actualmente, normalmente, la tasa normal de embarazo del ser humano sin que tenga ningún problema, sin ninguna enfermedad, en una edad óptima, es del 20%. O sea, que una pareja normal, sin ningún problema, durante un año de tener relaciones sexuales en los días fértiles, de forma consensuada y demás, tarda un año aproximadamente en embarazarse. Okay. Muchas parejas tardan menos, tardan un mes, otras tardan 8 meses, otras tardan un año, pero esa es la tasa normal de embarazo en el ser humano. Somos los mamíferos que tienen la tasa de embarazo más baja que existe en todo el reino animal, ¿no? Pero nosotros con la inseminación intrauterina este 20% lo aumentamos en un 17% más. Okay. Como es una técnica de baja complejidad,
como es mucho menos compleja realizarla, la tasa de embarazo solamente aumenta en un 17%. A diferencia de una fertilización in vitro, donde obviamente existen varios factores que pueden afectar, ya sea desde la edad de la mujer, el factor a nivel masculino, el factor uterino que puede estar impidiendo que se implante el embrión, etcétera. Pero en lo óptimo de un tratamiento de fertilización in vitro, nosotros llegamos hasta un 50% y se puede llegar hasta un 80% haciendo otro tipo de técnicas como ese diagnóstico genético. Esto es un tema bastante amplio, pero con la fertilización in vitro, si bien es un tema más invasivo, la tasa de embarazo sube más. Estamos diciendo que a partir del año de relaciones o que una mujer también esté buscando estar embarazada, si no lo consigue, lo óptimo es acudir a consultas profesionales. Sí, tal cual. Lo que pasa es que lamentablemente las mujeres tenemos un reloj biológico que está ahí martillándonos la cabeza, ¿no? Entonces, si una mujer hasta los 35 años, porque esto es algo súper importante, un factor predictivo importantísimo es la edad de la mujer. Okay. Si hasta los 35 años una mujer está intentando con su pareja tener relaciones y embarazarse y no lo logra, debe acudir a un especialista. Pero si una mujer pasa los 35 años y pasan 6 meses de intentar, debe acudir a un especialista justamente por esto, ¿no? Por la edad de la mujer, que es un factor predeterminante. Hablemos de otra de las técnicas, principalmente, tal vez no tanto para quedar embarazada, sino para planificar la maternidad, que es el tema del congelamiento de óvulos. Para muchos, una técnica bastante innovadora, otros que tal vez no la hayan escuchado. ¿En qué consiste, por favor? Claro, mira, yo insisto mucho cuando hablo sobre lo que es que si tú eres mujer, si eres joven y no sabes en qué estado está tu fertilidad, que por lo menos para poder tomar decisiones de manera informada, te hagas los análisis de fertilidad, tengas 27, 28, 30 años, por justamente lo que mencionaba anteriormente, que un factor súper importante en la fertilidad es la edad de la mujer. Este tema del congelamiento de óvulos es algo que en muchos países se hace de forma rutinaria. Yo estudié en varios países y en uno de los lugares donde yo estudié, que fue Argentina, las chicas con las que yo estudiaba se habían hecho, todas las que trabajaban en el laboratorio, vitrificación de óvulos, que en realidad es el término correcto, vitrificación más que congelamiento, por la técnica, pero todas se lo habían hecho porque ellas no querían ser madres en el momento, pero querían poder tener la posibilidad de decisión a futuro. Porque ¿qué es lo que pasa? Si una mujer no desea ser mamá, por cualquiera sea la razón, que todas las razones son válidas, y a sus 38, 39 decide que es el momento de intentar hacer mamá, las chances de poder hacerlo con sus propios óvulos son muy bajas. Y además aumenta muchísimo el índice de enfermedades que puedan ocurrir, como por ejemplo el síndrome de Down, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos nuestra fertilidad ahora, cuando somos jóvenes y sabemos el estado de nuestra fertilidad y podemos decir, en este momento decido congelar óvulos para poder decidir de aquí a 10 años o a 5 o a 4, no importa, podemos tener esta decisión y que funciona como un seguro a futuro, al fin y al cabo, ¿no? Para que tú en el futuro, si es que deseas embarazarte, no importa la edad que tengas, tus óvulos se congelan en la edad que tú tienes. O sea, el tiempo no pasa para los óvulos. Y hay muchos estudios que apoyan esto de la congelación, de la vitrificación de óvulos, en los cuales se han descongelado óvulos después de haber estado congelados 8 o 10 años y los óvulos no han sufrido daño alguno. Entonces, funciona como un seguro, el tiempo es prácticamente indeterminado que pueden permanecer congelados y además a futuro, si tú decides, bueno, perfecto, no quiero ser mamá, son células, no es que son embriones con potencial de vida que van a ser los que van a estar congelados. Son células que al final se pueden desechar, porque eso es lo que sucede en cada ciclo menstrual de la mujer, ¿no? Entonces, creo que es algo súper importante que las mujeres sepan para poder decidir y tomar decisiones de manera informada. A partir de los 35 aproximadamente, los óvulos de nosotras las mujeres ya tienen menos calidad, tengo entendido. Sí, mira, la edad ideal es entre los 25 y 35 años. Okay. A partir de los 35 años, sobre todo a partir de los 37, tanto la calidad como la cantidad, pero cae en picada. La posibilidad de embarazo a partir de los 40 años es un 5%, o sea, baja de forma estrepitosa. Entonces, por eso es que es importante hasta los 35 años poder tomar esta decisión. Si bien a partir de los 35, 36, 37 se puede hacer una evaluación previa antes de realizar la congelación de óvulos, es obviamente importante saber antes de los 35 en qué estado está nuestra fertilidad.
Mira, yo lo he visto mucho en mi trabajo, obviamente a mí antes de ser mamá, me taladraba un poco la cabeza porque veía pacientes de 28, 30 años que tenían problemas en fertilidad, que obviamente durante su juventud se habían cuidado, habían utilizado métodos anticonceptivos, planificación familiar, qué sé yo, y en sus 28 años resulta que tenían una falla ovárica. Entonces, en ese momento tenían que decidir qué hago, congelo, no tengo óvulos, no sé qué hacer, planifico con mi médico, muchas veces no se logra la cantidad de óvulos necesaria. Entonces, yo creo que debería ser más o menos como el examen anual que se hace de Papa Nicolau y demás, hacer un examen de fertilidad. Muy bien. ¿En qué consiste el procedimiento? ¿Cómo se hace esta vitrificación? Bueno, el procedimiento previo que se hace con la planificación con el médico especialista en medicina reproductiva es primero hacerse estos análisis de fertilidad. Estos análisis consisten en hacerse unos análisis en sangre para determinar cómo están las hormonas. Sobre todo hay una muy importante que se llama antimuleriana. Esta hormona nos indica la reserva ovárica que hay en el ovario. También se hace una ecografía el tercer día del ciclo menstrual para ver la reserva ovárica, se ve la cantidad de folículos que van creciendo y que van a crecer, se van a ovular y van a regenerar en determinado ciclo menstrual. Y con estos dos análisis nosotros podemos determinar para poder hacer el tratamiento. Después de que se ve que todo está en orden a nivel hormonal y demás, se dan unas inyecciones de hormonas para hacer que todos estos folículos que se han visto en el ovario en día 3 crezcan, porque lo que sucede normalmente es que más o menos se reclutan 6, 7, 8, 10, dependiendo de la mujer, varios folículos, pero solamente uno es el que se ovula, y el resto, si eran 10, los 9 degeneran y se eliminan. No es que van y se vuelven a guardar en el ovario. Todos estos se pierden, o sea, son folículos perdidos. Entonces, lo que hacemos nosotros con la medicación es hacer que todos estos que se están reclutando, todos crezcan para poder recuperar la mayoría en el laboratorio. Se hacía este método que yo les decía para la aspiración folicular, que se hace con una sedación muy, muy leve en el laboratorio, y nosotros recuperamos los óvulos en el laboratorio, los observamos en el microscopio, y los que son maduros son los que se congelan. Más o menos este procedimiento dura entre 11 12 días desde el empiezo de la estimulación hasta que se hace la aspiración folicular. Muy bien. Al tratarse de un tratamiento hormonal, también tengo entendido, por lo que decías de las inyecciones, ¿hay alguna secuela que puedan ver las mujeres en sus cuerpos al momento de optar por esta opción? De los pocos efectos secundarios que hay, puede ser que haya una hiperestimulación ovárica, pero por eso es que durante todos estos días de tratamiento que se da y de inyecciones, se hacen seguimientos con ecografía y análisis en sangre para ver que las hormonas no suban demasiado, porque si es que suben demasiado, para evitar este síndrome de hiperestimulación ovárica, se cancela el procedimiento y se realiza en un siguiente ciclo con una menor dosis hormonal. Obviamente, cada procedimiento, cada tratamiento es individualizado por paciente. La dosis se da de acuerdo a la edad de la paciente, al índice de masa corporal, a una evaluación general, valoración cardiológica. Entonces, todo se hace de manera individualizada. Incluso el tipo de hormona que se va a utilizar depende mucho de la edad de la mujer, de, como lo mencionaba, ¿no?, del índice de masa corporal, porque en mujeres más delgadas se usa menos hormona, en mujeres que tienen un poco más de índice de masa muscular se usa un poco más de hormonas. Entonces, cada tratamiento es individualizado para evitar este tipo de consecuencias. Y luego, lo que se hace después del tratamiento es decir a la paciente que espere más o menos 3 meses para si es que va a volver a realizar un tratamiento, dependiendo cómo haya ido el resultado de la congelación de óvulos, para poder desintoxicar el cuerpo de estas hormonas. Ok. Aproximadamente, entiendo que cada paciente es diferente el caso, pero ¿cuántos óvulos se llegan a preservar con este procedimiento? Depende de la edad. Como lo he mencionado ya, creo que esta es la tercera vez, la edad es un factor súper importante en lo que trata de tratamientos de fertilidad, ¿no? Lo ideal es aproximadamente 10 óvulos maduros para que de estos 10 la tasa de formación de un embrión, de un potencial bebé, que puede dar un potencial embarazo con un recién nacido vivo en casa, que ese es nuestro objetivo, es 3. O sea, de 10 óvulos que se sacan, 3 logran formar embriones para que puedan poder implantarse. O sea, para hacer 3 transferencias, ¿no?, en diferentes ciclos. Entonces, lo ideal son 10. Por eso es lo que te mencionaba, ¿no?, que a veces se hace el tratamiento y dependiendo de la edad de la paciente se sacan 4 o 5. Entonces, hay que volver a intentar para poder lograr tener este banking, que es como un banco de seguridad, y poder lograr en el futuro tener estos embriones para que nos den un recién nacido vivo en casa. Es decir, que yo con mis 25 años podría optar por este procedimiento para, por ejemplo, tener un embarazo a mis 35, 33 años probablemente.
¿Quién sabe más? O sea, nosotros hemos tenido pacientes hasta de 52 años que han logrado embarazos, Okay. porque lo importante es justamente la edad del óvulo. Entonces, si tú, por ejemplo, en este momento decides congelar que tienes 25 años, esos óvulos se van a quedar en tus 25. Ujú. Pero Están detenidos en el tiempo, no envejecen. Y con okay. las técnicas actuales de congelación, como te comentaba, que se llama más vitrificación que congelación, la tasa de supervivencia es altísima, es de un 94%. Obviamente hay este mínimo margen de error que tampoco es que lo podemos obviar porque tiene que ver con un factor biológico, como les comentaba, ¿no? Que Ujú. de los 10, que uno se iba a ovular y los otros se iban a degenerar, a veces sucede que no sobreviven los 10, pero sobreviven 9. Entonces, esto es algo súper importante a tomar en cuenta porque a nosotros nos ayuda también a poder hacer más tratamientos y para que la mujer tenga esa seguridad de que en este momento no estoy presionada para ser madre, porque eso pasa en muchísimos casos, ¿no? Las presionan en sus trabajos, en la sociedad, es una presión completamente familiar, el hecho de que si no te casaste cuando te casas, que si te casas cuando vas a tener hijos, que si tienes el primero cuando el segundo, entonces realmente quita mucho este peso de presión social. Ujú. En cuanto al tema de los óvulos, también si bien se mantienen en el tiempo, tú decías, los míos se quedarían con 25 años independientemente de cuándo los quiero usar, pero ¿hay algún efecto que pueda ser complicado para el cuerpo? Porque si bien mis óvulos van a estar con una misma edad, mi cuerpo pues sí va a tener más años, ¿no? Va a tener 33, 35 años, 52, como decías de esta paciente. ¿Hay algún riesgo por la edad de la paciente cuando ya quiera usar estos óvulos vitrificados? Obviamente, cuando se hace este tratamiento después de utilizar los óvulos, se desvitrifican para utilizarlos en un embarazo, puede haber riesgos que son típicos de la edad de la mujer. Por ejemplo, que tenga un embarazo donde tenga una hipertensión asociada al embarazo. Pero obviamente, como ya se trata de un embarazo que está viniendo desde un seguimiento, de un tratamiento de fertilización in vitro, se toma como un embarazo de alto riesgo y obviamente desde el inicio del embarazo se toman todas las precauciones para evitar este tipo de complicaciones. Lo máximo, la mayor complicación que hay, que puede haber además esto de la hipertensión asociada al embarazo, es un embarazo múltiple, que esto sí que puede llevar a complicaciones tanto para la mujer como para los bebés. Cuando existen más de un bebé, dos, tres bebés a nivel del útero, obviamente sabemos que no van a nacer a término, por lo tanto van a necesitar incubadora, la mujer igual puede tener algún tipo de complicación, algún tipo de preeclampsia y demás. Entonces, por eso nosotros cuando realizamos los tratamientos de fertilización in vitro, intentamos colocar un solo embrión dentro del útero, no más de dos, ¿no? Antes se tenía esto muchísimo visto, que los tratamientos de reproducción asistida daban mellizos, trillizos, cuatrillizos, pero esto es porque antes no se tenía la información que se tiene en este momento. Okay. Entonces nosotros lo que intentamos hacer es máximo implantar uno o dos embriones en el útero para evitar este tipo de complicaciones. Imagino que ahora, y ya para cerrar, todas las mujeres que estén interesadas en este procedimiento o en tener una planificación asistida sobre la maternidad y la reproducción, pueden asistir contigo al consultorio que tienen acá en Sucre. Si nos puedes proporcionar más información, pues estamos totalmente agradecidos. Claro que sí, bueno, más bien te agradezco este espacio porque creo que es bastante importante poder decidir de manera informada. Entonces, todas las pacientes que quieran acudir, ya sea para lograr realizar un tratamiento de fertilización in vitro por un embarazo que vienen bastante tiempo intentando, uno, con la pareja, dos, para mujeres que desean embarazarse y no tienen pareja, porque esto también sucede mucho y lamentablemente es un poco castigado por la sociedad y es un poco tema tabú. También es que nosotros lo hacemos en el laboratorio de reproducción mediante la donación con donantes de muestras de semen, lo hacemos también en el laboratorio. Y además para pacientes que quieren hacer preservación de la fertilidad, pero no solamente para pacientes mujeres, sino también para pacientes varones. Yo he tenido dos pacientes que me han buscado porque se querían hacer una vasectomía, pero querían tener muestras congeladas para si en el futuro tenían alguna pareja y demás, poder hacerse también un tratamiento de fertilidad. Entonces, esto también es posible para los varones y para las mujeres. Así que nos pueden buscar en nuestro consultorio en Embriovit del Sur en Sucre. Estamos en la Guillermo Loaiza 29 de septiembre. El número de contacto es el 616-80037. También tenemos redes sociales, nos pueden escribir a través de las redes sociales. Siempre estamos atentos a los mensajes y contestando todas sus dudas y sus consultas en fertilidad. Te agradezco muchísimo, Vinca, por esta información y ya lo saben, amigos, Embriovit del Sur para también este tipo de consultas y muchas gracias por esclarecer muchas de estas dudas y por hablar de este tema que es muy interesante con nosotros. Con nosotros la doctora Vinca Nemer acá en el kiosco de Correo del Sur Radio.